resumir antes de que vayamos a otras preguntas, está el envejecimiento de la población, prevención, tratamiento más en línea, más en casa, menos en el hospital. Tenemos la corrupción y los conflictos de interés. Bueno, hay que eliminar los conflictos de interés, hay que informatizar y crear más transparencia en la caja, en la lista de espera. Nadie sabe quién está en la lista de espera, porque si yo pago un biombo, puedo meterme en la lista inmediatamente. Obviamente hay fantasmas en esa lista, donde me pueden meter ese tipo de cosas. Está el tema financiero, que el Estado no paga y muchas empresas no pagan. Bueno, hay que meterlo al presupuesto, es voluntad política, es darle la importancia que se merece la caja. Una anécdota, hace un año, hubo una reunión convocada por Fernando Herrero, de moda, y algunos diputados del PAC y pidieron que los acompañaran. Esto fue mucho antes de siquiera el planteamiento de Otón con los 18 puntos, la plática, mucho antes que eso. 18 mandamientos. Y bueno, yo llegué a la reunión, estaba escuchando, había gente del Fondo Monetario Internacional. Al final solo hice una pregunta, yo solo tengo una pregunta, señor ministro. Cuando usted dice que tenemos un déficit ya llegando al 5%, en ese déficit está calculado, está contemplado ponerse el día con la caja. Silencio, no estaba. Entonces debe ser mucho mayor. Cuando usted mete, ponerse al día con la caja es mucho mayor, pero demuestra que no haya ninguna intención, o sea, es como si esa deuda no existiera. Entonces, bueno, voluntad de pagar la deuda. Y luego está el tema de pensiones, que ni lo hemos tocado, pero nosotros, como nos envejecemos y disparamos en la demanda de salud, también hay otro reto encima de eso, que es justo cuando donde llegamos a la edad donde se dispara la demanda de salud, nos jubilamos y comenzamos a recibir una pensión. Y hoy la relación es 9 a 1. Hoy, 9 personas entre 20 y 64 años de edad por cada uno mayor de 65. Esa es la relación hoy. En 38 años, que es a la vuelta de la esquina, eso pasa a 2.6 a 1. Entonces, hoy 9, ese grupo de 9 a 1, ese grupo de 9 tiene que ser el sustento económico del 1. Pero en 2050 es 2.6 a 1. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos que las generaciones futuras ganen mucho más que las de hoy. Porque es la única manera que eso es sostenible. Si ganan igual, yo guarde peor en términos reales, con la inflación y todo eso, no dan los números. Porque vamos dentro de un país donde usted se jubila, no hay pensión. Yo no quiero vivir en este país. Entonces tenemos que tener oportunidades económicas para una nueva generación que tiene que ganar mucho mejor que las generaciones actuales. Y eso ya estamos en educación. Ya tenemos que invertir, tenemos que reformar nuestro sistema educativo para que los que se gradúan van más acorde a las necesidades de la sociedad, no solo de la economía, en esta era de la información, intentamos generar más bienestar. Pero bueno, el tema es complejo. Afortunadamente hay gente capaz. Pues vamos a hablar para que lo entendamos. Nada. Porque creo que usted hace que los que levantar la mano, bueno, dentro de lo que se expone, habla que pues en mi participación me incluye mucho la área académica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para incluir otras áreas? Porque ha sido una lucha, por lo menos acá nunca hemos querido hacerlo, ¿verdad? no te escuché, perdón. Que usted expone Sí, los académicos, ¿cómo hacemos para incluir a otros sectores que no sean académicos? Sí. Pero en el fondo, ¿no? Sí. Bueno, eso creo que la pregunta se contesta sola, es abriendo la puerta a que las mejores ideas se propongan, vengan de donde vengan.
Pueden venir de un empresario, de un sindicalista, de un cooperativista, de un académico, un estudiante. Tiene que haber enfoques multidisciplinarios a los problemas, porque los problemas son multidisciplinarios. Ya no es solo económico, no es solo de salud, no es solo un tema de reingeniería institucional, es que es integral. Necesitamos convocar a esa gran ciudadanía, y eso me parece que es más un mensaje político, es de que estamos abiertos a esa apertura, valga la redundancia, a que vengan empresarios, que no nos tengan miedo, yo soy empresario. Vengan aquí, van a ser bienvenidos, vamos a ver los temas caso por caso. En algunos habrá un peso más orientado al Estado, en otros más hacia la iniciativa privada. El sector académico es fundamental, porque bueno, tienen digamos, el enfoque académico de la rigurosidad en el análisis, pero no debe ser solo académico. O sea, estamos en el mundo real. Entonces es uno de los enfoques. El tema es dentro del partido, ¿verdad? Sí. Que somos nosotros, las que no estamos aquí. Sí. Como crear esa apertura dentro del partido para pues, Sí. decir a la iniciativa. Pero también, más allá, hay que invitar, hay que convocar, pero también es una iniciativa de cada uno. O sea, hay que participar. Entonces, si la gente dice, es que no me han invitado, nadie le dice, venga aquí, enrédese la vida. No, no viene y se enreda la vida. Eso es lo que ocupamos, que más gente se meta a eso, pero claro, tiene que haber un mensaje de esa apertura, de bienvenida, pero también tiene que ser recíproco el compromiso de, tal vez no está la instancia donde puedo crear valor, pues hay que crearla, y si no está, tome la iniciativa, crea la instancia. El grupo que se va a enfocar en el sistema de pensiones o en la reforma de educación, etc. Sí, don Omar, y es para comentar un poco sobre el tema de cómo, del planteamiento que uno tendría que buscar para gobernar el país, suponiendo que está aplicado presidencial. Yo creo que evidentemente muchos son los problemas de ingobernabilidad, eso es como la norma que todo el mundo dice que Costa Rica es ingobernable, son problemas de gestión, meramente administrativa, ¿verdad? Y creo que muchos pesos los van a traer las instituciones. Ahí son monstruos y más o menos son a veces mujeres que tienen años de estar ahí, que han visto pasar muchas administraciones y es muy difícil romper ciertas estructuras que tienen. Entonces por ahí hay un problema, realmente hay que sacarlo. Pero yo creo que también hay algo un poco más de fondo, algo más jurídico. Y es una pregunta, después puedo echar las dos muy concreta. ¿Usted piensa que habría que hacer una constituyente en Costa Rica para modificar algunas cosas de fondo que impacten en la gestión de la política pública? Por ejemplo, y voy con ejemplos, hay un problema en el sistema de protección administrativa. Yo creo que son unas errores críticas para comprar equipo, para hacer infraestructura, lo que sea, ya sea de instituciones autónomas, de gobierno central, de municipalidades, es todo un caos, ¿verdad? Y el mismo sistema, para que es un caos, tiene espacios que permiten vicios, con corrupción, con clientelismo, ¿verdad? El sistema lo permite, ¿verdad? Y ahí hay un problema jurídico grande. Y ese problema hace que nosotros, como país, y instituciones públicas, no puedan responder oportunamente a las necesidades del mercado de educación, en salud, empleo, ¿verdad? Es como que el mercado y la globalización y la tendencia mundial va a un ritmo y nos vamos a otro mucho más despacio, porque estamos amarrados. Es un problema jurídico grande, que no sé si piensen que de repente se podría pensar en alguna reforma profunda ahí. Otra pregunta al aire. Se ha hablado que hay instituciones que ya son pertinentes al desarrollo del país. Y se lo te ahí va, ¿verdad? Y todo el mundo habla ya. Por ejemplo, el IPAN, el CNP. ¿Usted pensaría en que de repente modificar las instituciones o de repente clausurarlas? Yo he escuchado propuestas de instituciones como esas que se dicen que ya son pertinentes en el desarrollo nacional y que están inyectando recursos que no generan impacto, que no van a ningún lado. Entonces, hay algunas reformas profundas que mi pregunta es si de repente camino así, por ese lado, o nos quedamos
siendo un poco más eficientes en la parte administrativa y así mitigar un poco el problema. Bueno, es compleja las dos preguntas, pero están relacionadas. Sí. Volviendo a lo que dije inicialmente, nosotros hace rato dejamos de innovar. O sea, nuestras instituciones se quedaron estáticas, el país comenzó a evolucionar, el mundo comenzó a evolucionar, vamos a velocidad de internet, en un montón de áreas, se requiere capacidad de respuesta inmediata y nosotros no estamos innovando socialmente, institucionalmente. Yo creo que ahí es donde tenemos que acercarnos grupos y decir, bueno, ¿cuál es el modelo para atender las necesidades de salud de hoy? ¿Cuáles son el modelo de atender las necesidades educativas de hoy? Con la tecnología que existe, con las redes que existen, con la demográfica que existe. El problema educativo es muy diferente al de salud, porque es a la inversa. Como cada vez hay más gente mayor, hay menos estudiantes entrando al sistema educativo cada año. Vamos así, en natalidad. Entonces el sistema no es de capacidad, es de calidad de la educación. Y entonces en todas estas áreas tenemos que convocarnos a innovar en las soluciones y ahí habrá que ver si se requieren algunas reformas o no. Puede que sí. Pero yo creo que una de las trampas en las que hemos caído es, uso el TLC de ejemplo. Llegamos a negociar el TLC, ya el texto estaba. Costa Rica no puso el texto, ya estaba, ese es el texto. Y entonces era, bueno, ¿cómo vamos a adaptarnos el país a ese texto? ¿Y ese quién lo escribió? En vez de decir, ¿qué es lo que queremos como país? Y entonces con ese país que queremos, ¿cuáles son las leyes que necesitamos? ¿Y cuál es el modelo? Igual, digamos, con las instituciones, usted habla del IFAM, del CNP, etc. Bueno, ¿qué queremos hacer en el tema municipal? ¿Qué queremos hacer en el agro? Yo pienso que el agro tiene una razón de ser muy importante que va más allá de lo económico. Se ha visto el agro como un tema meramente económico. Cada vez representa menos porcentaje del PIB. ¿Y cuánto vale el arroz producido aquí versus Tailandia? Entonces importen de Tailandia y se acabó el asunto. Me parece que hay dos razones de peso para promover la agricultura nacional. La primera es bienestar rural. En la medida de que nuestro sector agrícola esté saludable, la gente no estará migrando del agro, porque ese es el trabajo que hay en las zonas rurales, a las ciudades. Intel no va a contratar a un agricultor desplazado, es incontratable. Y entonces es un problema. Bueno, mantengámoslo en una vida digna, pero eso significa que el agro tiene que estar saludable. La segunda es seguridad alimentaria. Sonaba como un tema medio trasnochado, eso es lo que nos decían. Pero resulta que con las tendencias mundiales de los chinos y los hindúes cada vez comiendo más proteínas, el crecimiento de la población, nosotros siempre uso el 2050 porque pareciera que todas las proyecciones terminan ahí. En el 2050 pasamos de la población actual a 9.200 millones de habitantes. Tenemos que producir 55% más de granos a nivel mundial. Y el área agrícola per cápita se reduce 22%. Entonces, tenemos que producir 55% más y el área agrícola del mundo se reduce 22% per cápita por industrialización y por otras cuestiones. Entonces, es un gran reto. Aquí hay una tendencia a subir costos de los productos agrícolas a largo plazo. Y por eso tenemos que tener un pie en eso. El CNP yo no lo veo obsoleto en el sentido de que debe desaparecer. Tal vez su misión tiene que variar para lidiar con eso. También es el macro, por eso que la gente dice, bueno, sí, podría ser macro. Pero digamos nosotros, o sea, mucha gente está perfectamente tranquila con cambiar el CNP por Walmart, ¿verdad? No, ese es el CNP moderno, Walmart. Pero el Walmart es un comprador que tiene un músculo, ¿verdad? Y aprieta los
conciencia de que seguridad alimentaria implica que los precios de los alimentos aquí van a ser más caros que importados la mayoría de las veces. No siempre. En el 2008 fue al revés. Pero van a haber momentos en que ese 2008 se va a repetir. De hecho, hoy estamos en precios muy altos comparados al 2008 en ciertos grados. Y si no tenemos producción nacional, nosotros no tenemos un pie en la producción con la cual mitigar esos embates especulativos en el mercado mundial. Entonces el CNP yo creo que tiene que tener otro enfoque, pero su razón de ser de que los agricultores puedan desintermediar la venta. Mejoremos las ferias del agricultor, las hagamos las más amplias, mejor infraestructura, para que más gente las atienda. Eso es desintermediar. Bueno, ¿cuál es el rol del CNP en todo eso? No le puedo dar todos los detalles en este momento, pero creo que sí la tiene. Igual el tema municipal, el IFAM. Creo que nosotros tenemos enormes debilidades en el tema municipal. Y con la falta de transparencia, la falta de controles es más que evidente. Creo que un acompañamiento al sistema municipal es fundamental. Ahora, ¿cómo se da ese acompañamiento? Ahí es donde mejor que venga la gente más diestra en el tema municipal a proponer. Mayo. Voy. Ok. Ok. Mi pregunta, digamos, es una cosa que vi, ¿cómo se llama? En la mañana que fui a llenar o a comprar gasolina, ¿verdad? Que se me paró el pelo, digamos, hasta el precio, no me había dado cuenta. ¿Qué piensa usted, digamos, sobre el recope? O sea, ¿debería existir? O sea, ¿no debería existir? Porque, o sea, pues alguien me dijo, o sea, que el precio no subió ni por el petróleo, ni por el dólar, ni hubo guerra, o sea, simplemente subieron, digamos, hasta los costos. Y el asunto, digamos, de los combustibles, o sea, para mí es serio porque no solo afecta a la gente que anda en carro, o sea, al final va a subir todo, o sea, la comida, los cuadernos, los fletes, absolutamente todo, digamos, se va, ¿cómo se llama? Se va en cadena. No todo el mundo tiene ahí la posibilidad de comprarse un carro eléctrico ahora, que el más barato no baja de $40,000, entonces eso no es viable. Andar en bus sencillamente no es tan barato. O sea, para una persona que gana ese salario mínimo, o sea, fácilmente se le va la mitad en pases. Los trabajos están en San José, entonces obviamente la gente de más zona rural con menos ingresos es la que más tiene, digamos, ¿cómo se llama? Que invertir en transporte, porque la clase alta está cerca de San José y encima de eso se tiene, digamos, que carros más nuevos. El gobierno tampoco da incentivo, digamos, a vehículos más eficientes, tampoco. Digamos, personalmente, digamos, yo no lo veo, o sea, como razón de hacer esta recopa. Imagino que en algún momento fue una maravilla, pero, o sea, yo no le veo la gracia a algo que, o sea, que compra producto terminado, lo mete en un tanque y me sube el precio, o sea, pues, ¿cómo se llama? Como al triple, y no me aporta mucho. O sea, no sé qué perspectiva tiene usted en eso. Tocaste una espina, una de mis pasiones, que es el tema energético, pero en relación con transporte. Ajá. Nosotros como país tenemos un enorme potencial. De los pocos países en el mundo que increíblemente está cerca de llegar a generar el 100% de su energía eléctrica de fuentes renovables. Que la principal fuente en este país de términos de potencial, primero hidroeléctrica, segundo geotérmica, tercero eólica y después vendrán otras. Pero eso no, o sea, yo creo que esa es una meta que hay que alcanzar. Tenemos que tener 100% energía renovable, energía eléctrica. Pero cuando usted ve el consumo de energía del país, resulta que si en electricidad estamos por encima del 90% energía renovable, el otro es térmica, allá en Saravito, ¿verdad? Ajá. Pero cuando ve toda la energía que se consume en el país, estamos muy lejos de estar
en una condición de energía 100% renovable. Sí, considerando el transporte. Porque el 40% de la energía de este país se consume en transporte. Y eso es principalmente combustibles fósiles. Nosotros tenemos que electrificar el transporte. Entonces, proyectos como el tren tienen que ser una prioridad A1 para ayer. Primero el tren metropolitano, que ahí va. Ojalá se acelere ese proyecto. Tienen todas las condiciones para poderse acelerar. Porque ese es un proyecto donde las tierras de donde va la vía del tren ya están en manos del Estado. No hay que expropiar a nadie. Tienen un buen gerente, el Incofer en este momento, don Miguel Carabajías. Yo recuerdo cuando lo nombró Abel Pacheco, tenía 2 meses el Incofer de planta y después cerraba. Recuerdo como los 6 meses, yo iba en el carro de San José y veo pasar el tren. Y dije, hijo de pucha, yo tengo que conocer a este señor. Y lo fui a conocer y me explicó todo el esquema del tren y por qué las vías de tal ancho y todo el potencial que tiene y por qué el tren y no el tranvía. Eso es una cosa que tengo muy clara. El tranvía tiene que alimentar al tren, pero el tranvía es un tema de San José. Nosotros necesitamos un tren para transportar masivamente gente de Heredia y a la abuela hasta Cartago, obviamente pasando por San José. El tranvía no es la solución, es el tren metropolitano. Y obviamente hay que meter los trenes de carga también, hay que volver a trenes de carga eléctricos. Eso hará mucho por electrificar el transporte. Yo le eliminaría al 100% el impuesto sobre los vehículos eléctricos, para que cuando la gente quiera comprar un vehículo, esté renovando vehículos, que sea competitivo la opción eléctrica. Y van a ser cada vez más competitivas. Hay países como China que le están apostando a los vehículos eléctricos. Ellos se están posicionando para ser un líder en esos vehículos en el futuro. Mientras que Ford y Chrysler y Toyota y todos esos, ahí están haciendo sus tanteos, pero están muy casados con combustión interna. Recope. Bueno, en todo este proceso de electrificar el transporte, que mentira que vamos a llegar al 100%, pero hay que ir en esa dirección. Por muchas razones, por ambientales, el costo económico, o sea, reduzcamos la factura petrolera y a punta de viento, volcanes y agua, vamos a estar transportándonos. Eso es una gran idea para el país, es obvia, pero no lo estamos haciendo. Dicho sea de paso, ya que tenemos las tierras, tenemos un buen gerente que cuesta encontrar, lo único que hace falta para completar el tren rápidamente es plata. Eso es lo único que hace falta. Entonces dicen, bueno, plata se consigue. ¿Por qué el ICE no emite un bono internacional de 250 millones de dólares, que es lo que cuesta terminar las vías de tren y comprar los trenes? Y firma un contrato de largo plazo con Incofer, porque es un cliente cautivo que va a estar vendiendo la energía. O sea, eso se está cayendo. Eso se puede hacer hoy. Eléctricos, no a diésel ya. Recope tiene su función. Esta transformación de electrificar el transporte no es de la noche a la mañana. Pero a mi parecer, nosotros tenemos que apostarle al transporte eléctrico y no el transporte. La refinería me parece que es un desperdicio de recursos. Empezó en 800 millones y ya se estima en 1.500 millones de dólares terminar esa bendita refinería. Pero eso nos ancla más, nos casa más con la economía basada en el combustible y no en la electricidad. Pero nosotros podríamos importar, seguir importando combustibles mientras estamos en esta transición. Y nunca vamos a llegar al 100%. Aquí siempre vamos a vender combustible. Pero una refinería no es estándar. Una refinería hay que optimizarla para el mercado. Y nuestro mercado es relativamente pequeño. Entonces, en el fraccionamiento del petróleo se genera gasolina, jet fuel, diésel, búnker, etc. en diferentes fracciones. Y hay que tratar de maximizar lo más cercano en las proporciones a lo que se consume localmente. En un mercado local eso es muy difícil de hacer
Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Venezuela, donde hay enorme producción que le está exportando al mundo. Sigamos comprando. Pero para eso, Recope sí tiene que existir. Porque si no terminamos como terminó Honduras, que cuando entró Zelaya, quiso comenzar a comprar petróleo por licitación, porque nunca habían comprado por licitación. Entonces Exxon vendía y Shell vendía, pero no era licitación, era casi de turno y vendía a un costo más alto que otros países. Entonces no, vamos a licitar. Y le dijeron, no señor, ¿en cuáles tanques los va a almacenar? Y él dice, tiene tanques de almacenamiento. Entonces nosotros tenemos que tener capacidad de almacenamiento de combustibles para poder comprar por licitación en el mercado internacional al mejor costo mientras hacemos la transformación. Entonces yo creo que, para resumir, Recope tiene que existir, tiene que tener tanques de almacenamiento, no invertiría en esta nueva refinería y enfocaría nuestros esfuerzos en electrificar. Es para distribuir, no para refinar. Exactamente. O sea, sería la distribuidora costarricense de petróleo. Con la mitad de la avenida. Sí. Bueno, quería preguntar, usted ha hecho énfasis en que se le tiene que dar oportunidad tanto a la empresa pública como a la privada, ¿verdad? Yo pienso que en una sociedad tan tremendamente deteriorada como la costarricense, cualquier decisión política distinta tiene que partir de una cirugía o un diagnóstico profundo de cada una de las instituciones, sean públicas o sean privadas. ¿Por qué? Porque usted ha hecho mucho énfasis en la casa, seguro que todos estamos muy sensibilizados hacia esta situación. Pero el problema de la educación es sumamente fuerte. Así como en la caja hay biombos, también existen en educación. Porque muchos de los jerarcas de la educación son los dueños de universidades privadas, de garaje. E inclusive, cuando llegan a concursar los que se han egresado, muchas veces está condicionada, digamos, la posibilidad de ingreso a un trabajo dependiendo de la universidad. Y no necesariamente tienen que ser las más buenas, que son las universidades públicas, sino está condicionada para fortalecer la educación privada, aunque sea, perdonen la expresión, una porquería. A mí me llamó mucho la atención lo que está pasando en Ecuador. Yo hace unos años fui a Ecuador y había un movimiento fortísimo de los educadores en contra de Correa. Justamente porque Correa hizo un diagnóstico sobre la educación de Ecuador y estaba tan mala que les dio a los educadores que estaban, digamos, que no habían calificado como para ser educadores, les puso un periodo de gracia de 2 años de capacitarse y luego a los 2 años se les hizo un diagnóstico de realmente si se había superado, ¿verdad? Para mejorar la educación. Pues ahora está haciendo otra cosa maravillosa con las universidades. ¿Cuántas universidades privadas en este momento de Ecuador están cerrando? Porque realmente no dan la talla, no son certificadas. Entonces yo digo que el problema de educación es tan profundo y tan severo como el problema de la salud. ¿Qué vamos a hacer en un eventual gobierno? ¿Qué se debe hacer para que la educación, sobre todo privada, esté controlada para que sea una educación de calidad y no esté, digamos, de alguna manera ligada a los biombos como está en este momento? Bueno, eso es un tema medular. Yo creo que, a pesar de que estamos hablando mucho de la salud, el tema de educación es más importante. Porque si usted es una persona formada, profesional, está en la punta de su campo, probablemente va a tener mejores ingresos, tiene más oportunidades de vida, ya sea empezando una empresa, creo que promover las pymes, el emprendedurismo, o trabajando en otra empresa. Y usted se resuelve muchos problemas cuando hay deficiencias en el Estado. Al tener, digamos, esa confianza y ese activo, ¿verdad?, que es su educación. Yo creo que tenemos que certificar a las universidades, ¿verdad?, tener un cierto control de calidad.
y que eso se regule. Aquí hay una enorme cantidad de universidades que no es justo también, o sea, también no debemos caer en que los que van a las universidades privadas son los ricos y los pobres pagan públicas, porque también es... Mucha gente tiene que trabajar y no puedes dedicarse solo a estudiar, y entonces eso solo lo pueden hacer de noche y no tienen oferta en la universidad pública. Entonces sí es un tema complejo. Pero es injusto que alguien haga todo ese esfuerzo, pague de su bolsillo, trabajando por una educación que resulta que en el mercado laboral no se lo reconoce. Y yo soy un firme creyente en la educación. O sea, yo cuando me fui de Costa Rica me fui a estudiar. Trabajé un poco, pero yo estudié 11 años. Y eso en Estados Unidos es una cuenta grande, que todavía la tengo y todavía la estoy pagando. Pero para mí fue la mejor inversión que he hecho. Porque lo que usted tiene en la cabeza nadie se lo puede quitar. La plata se la pueden quitar, usted puede, pero usted tiene un seguro de vida con una educación. Y yo regresé con 2 enormes activos de Estados Unidos. Uno más grande que el otro. El más grande fue mi esposa. Hablando como Pero el tema de la educación es fundamental y sin embargo tenemos que reformar el sistema. O sea, hay fallas en el sistema desde la primaria que no se resuelven solo con programas como Avancemos, que además pareciera que tienen un enfoque no lo más sano en términos de quién recibe esas ayudas. Y en esto, de nuevo, la demográfica en ciertos sentidos está a favor, cada vez hay menos estudiantes, entonces vamos a enfocarnos nuestros recursos en menos y menos estudiantes, todos. Terminan siendo un montón, ¿verdad? En todos los años de escuela y de colegio. Pero la reforma es necesaria porque el sistema educativo fue diseñado para la era industrial. O sea, todos vamos a una clase, es homogéneo por edad, ¿verdad? Todos tenemos la misma edad en esa clase, aprendemos a la velocidad del más lento, hay timbres, ¿verdad? Así como en una fábrica, cambiamos de clase y sin embargo el mundo de hoy ya no funciona así, ya no es de fábricas, es más dinámico. Pero estamos graduando una clase homogénea de formación y no aprovechando tecnologías, ¿verdad? El internet, la banda ancha, hay esquemas donde se pueden tener educación complementaria digital con el profesor, el maestro o la maestra, como el complemento o viceversa, la maestra y el complemento digital, donde una escuelita unidocente en Bala pueda tener acceso a los mejores profesores del mundo en un tema, y donde se pueda ver una autoevaluación y autoexámenes y puedan ir estudiantes a diferentes velocidades. Pues nada, esto es sencillo, esto es customizar el currículum por estudiante, pero esas tecnologías, o sea, la tecnología hoy permite eso. Nuestro esquema político y la resistencia al cambio es lo que no lo están permitiendo. Y entonces, así como en la caja, parte de los médicos son parte del problema, no hay solución sin los médicos, igual en el sistema educativo. Tenemos que romper la resistencia al cambio, y yo creo que eso solo con la confianza de que realmente aquí no hay agenda oculta. Queremos un mejor país. Saquemos la bola del estadio, ¿verdad? O sea, perdámonos de vista en términos del sistema educativo. Y esa revolución en el sistema educativo tiene que contar con el apoyo de los maestros. Pues no pueden ver la tecnología, las certificaciones, la evaluación de la calidad como una amenaza. Debe ser parte de algo negociado. Hay gremios, eso es una realidad nacional en cualquier país. O sea, la reforma del sistema educativo es difícil, no en Costa Rica, en todo el mundo. Pero hay oportunidades ahí que creo que se pueden explorar y ver qué se puede reformar, qué se puede certificar, qué se puede evaluar para mejorar
nuestra educación. Y ahí presentamos participación de los gremios educativos también. Don Román, yo quería, por todo, felicitarlo por las ideas y las propuestas y sobre todo felicitarlo por la actitud tan valiente que usted ha tenido señalando una serie de asuntos que en mi manera de pensar no vienen bien dentro del partido. Usted lo dijo muy claramente al principio, hay que ganar la elección para cambiar las cosas. Podemos tener 1000 planes, los mejores planes del mundo, que se oyeron en el Congreso y se han oído y se han visto en muchas partes. Y si no se gana la elección del 2014 o la del 2018 o alguna cosa, no vamos a cambiar las cosas, realmente. Y yo pienso que lamentablemente el partido no está haciendo lo que tiene que hacer para ganar las cosas, para ganar la elección y para cambiar las cosas. Y en ese sentido creo que la única voz de alto nivel del partido que está diciendo las cosas como son es usted, y yo precisamente por eso le puse una apoyo un poquito que me había convencido de esa valentía suya de enfrentar las cosas, de denunciar por ejemplo el apoyo al plan fiscal, dar más recursos a un gobierno hipercorrupto. ¿Para qué? ¿Por qué mejor no cobramos los impuestos como tiene que ser? ¿Por qué no racionalizamos el montón de plata de fondos públicos que se desperdicia todos los días en este país? ¿O por qué no le decimos por una sola vez a las instituciones que están nadando en dinero, porque no las dejan gastar, no tienen que gastar, dicen los bancos, Recope, todas esas tienen miles de millones guardados en inversiones que podrían, con una pequeña parte de sus recursos, cubrir el déficit fiscal y se acabó el problema. De manera tal que creo que hay muchas soluciones como para que el partido se esté exponiendo a una cuarta derrota consecutiva, siendo el abanderado del plan fiscal, que de por sí es algo totalmente, digamos, creo que es la peor imagen que uno puede lograr es ser el partido el abanderado de más impuestos, aunque algunos de esos cambios pudieran estar bien o están bien, digamos, por el país. Pero la gente lo que ve la parte negativa, va de impuestos, y yo creo que eso hay que denunciarlo. Igual que la posición tan cerrada con respecto a la alianza, me parece que hay una serie de socios ahí que no son lo que nosotros quisiéramos que fueran, pero creo que hay que estar claro de que sin ellos, sin ponernos de acuerdo todos, como usted lo ha dicho, no vamos a ganar la liberación. Esa es la realidad. El PAC pasó de un 48% de la recaudación de 2006 a un 22%, y apadrinando el plan fiscal y sin alianza, yo me atrevo a apostar que de un 22 vamos a un 10 o 12%, y así no se gana ninguna elección y así no se cambian las cosas. Entonces yo insisto en volver a felicitarlo y tal vez como para preguntar algo concreto sobre su opinión, digamos, dada la coyuntura actual del plan fiscal, cuál debería ser la posición del PAC o cuál es su posición personal por lo menos en todo. Muy bien, gracias por esos comentarios. Sí, aquí hay diferencias de criterio, ¿verdad? Internas dentro del partido, no vamos a tratar solo con interno. A ver, hay un déficit innegable, es déficit fiscal, y eso nos comienza a hacer vulnerables como país a incrementos en las tasas de interés y todo eso. Pero, regresando a lo que hablaba antes, ¿qué nos llevó a ese déficit? El despilfarro, la corrupción, la mala administración. Nosotros hemos caído en una desgracia en el sentido de que todo programa municipal, en un ministerio de gobierno, se mide por ejecución del presupuesto. Entonces, si yo ejecuté el presupuesto, todo está bien. Se gastó la plata. Se gastó la plata. La actitud es tiremos de plata al problema y ya, si se resolvió el problema o no, eso lo maquillamos. Ejecutamos el presupuesto. Muchas veces ni siquiera se logra eso. Y entonces
uno lo que ve es, si le damos más plata a este gobierno, estamos tirándole plata al problema, porque el problema es el gobierno. Y el problema es que yo no confío en que no vayan a hacer lo que hizo Oscar Arias, que infló la planilla del Estado con fines electorales. La planilla del Estado solo en el 2009, año electoral, aumentó 30% el gasto. 30% en un año, eso no es sostenible en ningún país del mundo. Por eso querían un plan fiscal este año. Todos los caminos de Oscar Arias llevan a Grecia, a quebrar. Entonces, le vamos a tirar más plata y esos gastos se vuelven permanentes. O sea, no es que estamos invirtiendo en una carretera y cuando termine la carretera se acabó no hay una inversión. No, porque se vuelve un gasto recurrente. Y además de recurrente se incrementa todos los años. Entonces, bueno, ya Oscar Arias hizo ese daño, porque, de nuevo, no hay resultados por ese gasto. O sea, no vemos mejores calles, no vemos mejor servicio de salud, mejor educación, simplemente es más gasto. Y en eso tenemos que ser muy claros de que el Estado tiene un rol importantísimo en darle las herramientas, las oportunidades a los ciudadanos. Pero más gasto en el Estado no significa un Estado más solidario, un Estado que ofrece mejores servicios. Puede que sí necesite más recursos, pero más recursos no garantizan eso. Entonces yo creo que sí hay que racionalizar el gasto, hay que condicionar, bueno, denos la lista de todas las consultorías que está haciendo el Estado en este momento. Vamos a ver eso. Ahí hay millones de dólares, cientos de millones de dólares en consultorías que todavía no sabemos para qué sirven. No es que todas sean malas, muchas son buenas. Pero bueno, evaluamos eso. Porque el total de eso es más de lo que se va a recaudar con el plan fiscal. El plan fiscal se habla de 1,5%. El déficit se habla de 5,5%. Entonces, el plan fiscal no va a resolver el déficit. El déficit va a seguir, va a ser un poco más pequeño. Pero lo que nos llevó a ser, sigue vivo y coleteando en este momento, que es la mala administración. Y nosotros ustedes dicen, tenemos que ganar para cambiar las cosas. Cambiarlas poniendo a la gente sin criterios políticos, con capacidad administrativa en los puestos para administrar el Estado. Y ver, cuando hay que socarse la faja, se soca la faja. Yo no veo a este gobierno socándose la faja. La red de cuidado es para arriba, es para abajo. Es cuidar a los ministros que se están repartiendo por sus vidas. Lo digo en broma, pero no tan en broma. Es racionalizar ese gasto. Creo que nosotros tenemos que crear más transparencia en el Estado para que la ciudadanía sea un fiscalizador también. Vuelvo al ejemplo de Roberto Mora, mejor cobrador de la caja, no es un funcionario de la caja, no recibe un 5 de la caja, además en la caja lo consideran el enemigo de la caja. Y un funcionario con una laptop de información cobra más que todo el departamento de cobro de la caja. ¿Por qué? Porque hay transparencia. Como ya no pueden quitar la lista, si quitan la lista hay una marcha. Ya se volvió irreversible. ¿Qué es que hacemos mucho de ese Estado transparente? La misma ciudadanía, armados, empoderados con esa información, van a ser fiscalizadores. Y mentira de que se van a comer en cuenta de que se ejecutó el presupuesto, resuelto el problema. No, el problema está en los indicadores. Y de nuevo, es un tema medio filosófico porque es involucrar a la ciudadanía en el problema. De que no es solo el Estado el que resuelve los problemas, que nosotros tenemos que nosotros somos el Estado. Y podemos ser Roberto Mora es parte del Estado, pero no recibe nada del Estado. No está en la planilla, pero es parte del Estado porque está ayudando con información, usando una laptop. Es el potencial que tenemos hoy. Y cuando haya mejores programas, mejor capacidad administrativa y se requieren más recursos, démosle más recursos. Pero no le tiremos plata por dentro.
Una pregunta para seguir con ese tema. Oscar Arias subió un montón ese presupuesto con el aumento de personal. ¿Ese personal se debe reducir? Ya no se puede reducir. Servicio civil. Y no hay forma de reducir. Habría que hacer todo un análisis. Yo creo que hay que ver el perfil. De esos 10.000, la gran mayoría no son médicos. El que mantiene esos 10.000 personas es el resto de la población, y el Estado no puede seguir creciendo porque la gente, porque pobrecitos. Por eso es tan peligroso darle plata a alguien que está dispuesto a comprometer nuestro futuro. Es que no es un tema del momento, es que se vuelve permanente. Pero ¿qué vamos a hacer? Si ya sabemos que el Estado es enorme y que las instituciones son más grandes de lo que deberían ser, ¿qué vamos a seguir haciendo? Ya no se puede hacer Yo no nada. creo que la caja sea más grande de lo que debería ser, más bien yo creo que la caja tiene que ser más grande. Pero el problema es que está contratando personal que no se están resolviendo los problemas. Vea que se duplica el gasto de horas extra, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nosotros tenemos que construir 2 o 3 cajas más en términos de capacidad. Entonces, hay un mal manejo administrativo y hay corrupción. Por ejemplo, el MOB, yo escuché al director del MOB decir que en el MOB habían más de 60 abogados y habían muy pocos ingenieros. Entonces, a esos 60 abogados tenemos que mantenerlos y seguir pagando consultorías porque el MOB no tiene gente capacitada para hacer su trabajo. Bueno, MOB es que tiene tentáculos en todo esto. Hoy en la mañana estaba hablando con Don Alan aquí atrás sobre el tema portuario. O sea, el MOB tiene que, jerárquicamente, tiene que ver con los puertos, con los aeropuertos, con las carreteras, con todo el sistema de transporte, de todo tipo. Y entonces es un negociazo estar en corrupción y corrupto. Vean, ahora que hablábamos de roles del sector público versus sector privado, tema de los puertos. Se decide que Jateva no puede funcionar, es totalmente ineficiente, y están los sindicatos y como si eso fuera un caos total. Bueno, 80 millones de dólares es lo que costaba modernizar Puerto Limón, Puerto Muelle, completo, existe. Pero Oscar Arias está dispuesto a ofrecerle 127 millones a Centraja para que se vaya, o sea, más de lo que cuesta modernizarlo. Entonces se decide, vamos a concesionar la terminal de contenedores de Moín. Se concesiona a una empresa, oferente único, hecho a la medida de la concesión, 10 veces modificada la concesión. Participa una empresa y se le asigna el monopolio de manejo de contenedores a esta operadora, la TCM, la APM. ¿Por qué si Jateva o Puerto Limón era tan ineficiente? No puede competir. Este monstruo que se viene con una empresa, con un sindicato, manos del Estado, etcétera, etcétera. Porque hay un chorizazo, hablando claro. Entonces, el problema está en que esas cosas, hay un bombardeo en este momento de tantas cosas que a veces no se ponen. ¿En cuál nos enfocamos? Nos enfocamos en el tema de los puertos, o en el aeropuerto, o en las consultorías, o qué. O sea, estamos como en un blitzkrieg de malas noticias, de corrupción, y a eso hay que ponerle un fin. Por eso es tan importante llegar al poder. Y alcanzan 4 años para sacar todo eso, por lo menos empezar. Sí, hay que empezar. Pero en esto, tenemos que tener claro esto, me lo dijo alguien que creo que es muy cierto. Que si nosotros como partido, Acción Ciudadana, llegamos al poder, vamos a ser un partido de oposición. Porque el Estado está tan penetrado en todas las instituciones que van a estar en contra de su propio poder ejecutivo. Porque esto se va a poder sabotear.
a nivel de muchas instituciones. Vamos a ser un gobierno de oposición, parece una contradicción de términos. Por eso creo que la alianza es necesaria, porque nosotros necesitamos sumar fuerzas, porque aquí los pulsos que vienen son grandes, son muy fuertes. Y todo es arreglable, pero ¿a qué costo? Y eso, de nuevo, la creatividad de las personas son parte, pero también se requiere músculo político. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, por estar aquí compartiendo con ustedes, con todos los compañeros. Y algún rato no veremos. Una de las cosas que, digamos, más me alegró cuando estaba empezando la reunión fue empezar a ver llegar, llamémoslo así, algo digno para una persona. Nosotros Esa banca, igual que la banca tradicional. Si alguien va, un pequeño agricultor, a solicitar un préstamo, le van a pedir las mismas garantías, le van a ofrecer la misma tasa para efectos prácticos. La banca de desarrollo no existe. La banca de desarrollo implica más riesgo, lo que significa menos garantías, o por el mismo riesgo, una tasa más baja. Y eso, para que la banca de desarrollo funcione, tenemos que modificar la regulación de la banca de desarrollo, porque hoy se regula igual que por los bancos. Tiene que tener una regulación diferenciada. Y la cosa así tiene que tener otro enfoque para la banca de desarrollo. Entonces, sí, definitivamente aquí, en términos de finanzas, hay muchas cosas que hay que hacer, fomentar emprendedores. Y eso al final también es para estimular la economía. El mejor ministro de Hacienda, obviamente ahora que estamos en esta transición, que está de moda, es una economía creciente. Eso es lo que más impuestos recauda, una economía creciente. Y sin embargo, uno no ve mayor iniciativa para fomentar ese Bueno, yo sé que todos estamos muy emocionados y queremos participar, pero bueno, ya es de tarde, entonces vamos a dar la palabra a otra persona más para ver qué nos veo. Bueno, buenas noches, don Román, y buenas noches, compañeros y compañeras. Don Román, usted mencionaba ahora con la pregunta de la señora el tema de la educación. Bueno, yo, por estar involucrado con la refundación del movimiento estudiantil de secundaria, bueno, me ha tocado compartir decisiones con bastantes estudiantes de secundaria. Históricamente es un sector que se ha visto como pegabanderas, o sea, y que aún en la actualidad los marcos jurídicos, convenios, etcétera, no llegan a esa población. Entonces a veces cometemos el error de verlos en una inferioridad, no sé, de criterio mental en este país, donde una televisora o una radio, como me pasó hace unos días en la lucha porque no arribaron a un salón comunal, cuando estábamos en la reunión con la municipalidad, llegó el inspector de la municipalidad de Heredia, el abogado de la municipalidad de Heredia, a decir que porque habíamos menores de edad ahí y que los menores de edad no teníamos que estar ahí y que te iba a llamar al PANI, donde, bueno, son cosas que pasan. Entonces, tomando el criterio de compañeros y compañeras menores de edad y en secundaria, me llamó mucho la atención su propuesta sobre educación. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que habría que ver qué tan pública es la educación pública, porque hay un trasfondo ideológico muy grande, y nos estamos dando cuenta que nuestros programas educativos, como el programa nuevísimo de Ética, Estética y Ciudadanía, no venía del sector público, sino venía de una empresa privada, y empresa privada que curiosamente tuvo una participación en la lucha, bueno, no en la lucha, sino en la aplicación del Tratado de Libre Comercio, es donde empezamos a notar cierto, ¿cómo ponerlo?, cierto hedor a un movimiento, a una perspectiva ideológica X. Entonces, partiendo de ahí, si nos damos cuenta, ahorita los educadores no son educadores, son instructores. Y lo digo yo porque estoy en un aula. Y los estudiantes, como usted ponía el ejemplo, van a una fábrica donde reciben conocimientos X y no los pueden sumar, ni restar, ni multiplicar, sino que se quedan así y punto, porque los instrumentos de evaluación van orientados a que usted memorice, no critique, no cuestione, no se pregunte, no investigue, y nada más llega un examen a poner lo que usted memoriza. Entonces,
La reforma de la educación topa con ciertas paredes, empezando por los mismos educadores, que se han conformado con un status quo en donde los cambios son absolutamente reticentes, en donde, como pasa en ciertos colegios del país que me consta, los wifi que hay, que implican gasto público, porque son platas de juntas de educación provenientes del Estado, son para las salas de profesores, y porque los estudiantes no son lo suficientemente maduros para usar este recurso, como han argumentado en muchos colegios, muchos directores. Don Román, entonces, estas barreras, que en el fondo son ideológicas, ¿cómo derribarlas para reformar la educación? Tomando en cuenta una cosa, y es que hay que despertar a los estudiantes de secundaria. Usted mencionaba el proyecto, el programa de becas Avancemos. Si usted analiza, normal, 50.000 estudiantes al año se salen de los colegios públicos de este país. El 70% en la UCR, la matrícula, el 70% de estudiantes de colegios públicos y el 30% de colegios privados. Ok, son 50.000 estudiantes los que salen de colegios públicos. Hagamos el cálculo a 4 años. Son 200.000 votantes para la próxima elección. ¿Cuántos votantes son en total? O sea, es que ese programa de becas Avancemos también tiene un trasfondo bastante populista, en donde no nos importa a quién le damos la beca. ¿Por qué? Porque son 200.000 votantes potenciales en una próxima elección. Entonces, ¿cómo derribar toda esa maraña y corruptela que existe, en donde el ministro de Educación, conste, pese a los errores que ha tenido, ha progresado muchísimo y se ha atrevido a enfrentarse a unos sindicatos retrógradas que viven anclados, muchos en guerras frías que ya terminaron, y otros que les fascina el status quo, donde tienen salarios que no corresponden a educadores y defienden ese status quo? Entonces, por ahí vamos más o menos orientada la pregunta: ¿cómo despertar a la juventud y cómo derribar las barreras del status quo que abundan en los mismos educadores como defensores de ese status quo? Yo creo que, o sea, usted tocó, digamos, cierta rigidez del modelo actual, donde aprendemos en aulas y solo aprendemos en el aula. Toca el timbre, salimos, ya dejamos de aprender. Y ojo, Cuando regresamos a aprender en el aula. Cuando con tecnología de hoy usted podría estar aprendiendo en el bus, en la casa, en todo lado, porque tiene clases por internet, y donde el profesor, el maestro, es complementario los dos, o sea, donde uno puede aprender siempre. Yo creo que el esquema requerido para la actualidad es uno que fomente la creatividad y la iniciativa propia, ¿verdad? El querer aprender y el ser curioso y el de ser creativo, y en eso el profesor tiene que ayudar, pero no ser cuadrado, ¿verdad? En eso, porque ya, por ejemplo, aquí yo asumo que prácticamente todos saben usar Excel, Word y tal vez PowerPoint también. ¿Cuántos tomaron una clase formal para aprender a usar Excel? Casi nadie. Uno aprendió, mira, ¿cómo es que se hace esto? O sea, hay aprendizaje horizontal también, no es solo vertical. Tenemos que promover aprendizaje vertical y descentralizado, no es solo en el aula. Pero en esto chocamos con el esquema actual, donde no hay tecnología, donde hay una manera, casi un dogma de cómo se hace la educación, y una enorme resistencia al cambio por la amenaza que implícita en cambiar el sistema. Entonces, ¿cómo se navega eso? Es un problema político, no es un problema tecnológico. Es cómo lograr que personas que actúan de una manera actúen de otra manera y no vean esto como una amenaza, sino como una oportunidad. Eso es el gran reto que tenemos en educación y en muchas áreas. Y no tengo la respuesta a eso, pero sí sé que por imposición no se logra. Y entonces ahí es donde viene la capacidad de diálogo y de la credibilidad de los que estén en la discusión, en la mesa, cómo vamos a reformar el sistema y que no haya agendas ocultas, esto no es un negocio para nadie, o si hay componentes del sector privado es porque suman a este esfuerzo
y que haya una transparencia total en ese diálogo. Pero eso es un tema fundamental que no se ha resuelto en ningún país. Yo no me esto que decía Alberto Cañas hace unos 3 meses también. A mí me gustó ir a don Alberto. Y decía que Costa Rica, y es algo que yo comparto, dejó de formar ciudadanos, bueno, patriotas, creativos, porque usted decía que empezamos a buscar las soluciones en el extranjero y ya no las tenemos nosotros. Eso se relaciona también con un modelo productivo. ¿Por qué? Porque, como decía don Alberto, dejamos de formar emprendedores y empezamos a formar los empleados ideales. Pero no solo eso, estamos formando ingenieros, abogados, médicos y no ciudadanos que son médicos, ciudadanos que son ingenieros. Y tenemos que tener una mentalidad de que nosotros tenemos que aprender toda la vida. El aprendizaje no termina cuando nos graduamos. Además, ahí empieza el aprendizaje propio. Pero la tecnología y la creatividad hoy existe para poder hacerlo. Y eso es lo que hay que fomentar. Pero es casi volver al renacimiento, donde tenemos que ser más amplios en nuestra visión del mundo. Buenas noches, yo soy Alejandro Ulloa, soy microbiólogo, yo en mi laboratorio, yo no tengo color político, pero en realidad nunca he sentido afinidad con ningún político, porque prácticamente todos me han recordado. La generación mía ha escuchado sobre Figueres en canción, pero en realidad la generación mía lo que vio fue a sus hijos jugarse el país. Y yo creo que yo represento un grupo de juventud que está cansada. Yo estuve un tiempo en Estados Unidos aplicando para estudios de posgrado. Yo creo que hablamos un poco de eso por allá, con por allá. Se aceptaron en la Universidad de Nueva York. Me trataste bien sacando la sangre. En septiembre estuve en Boston y yo pude ver cara a cara lo que esa gente pasó. Y Román sintetizó muy bien el problema que tiene el movimiento, y es que no consolidan. Son tantas cosas que el ambiente, que el bienestar social, que la salud, que la educación. Entonces al final lo que hay que llegar es a consolidar, y Román creo que consolidó muy bien en 2 puntos. Los pilares de la sociedad costarricense son la educación y la salud. Y para salvar a Costa Rica tenemos que levantar esos 2 puntos, la salud y la educación. Aunque nos concentramos en eso, pues levantamos el país. Ahora, el problema que nosotros tenemos, mi generación, es que no sabemos qué buscar. Yo por eso estoy aquí, porque Román representa para mí una generación nueva de políticos, gente fresca que puede ser transparente. Yo lo traigo ahí cuando me puedo meter delante de Román, no sé si vos sabías, pero en la ciencia vos sabes que cuando uno publica, tenés que decir si tenés un conflicto de interés. Uno puede llegar y publicar un buen artículo y no decir que te llevó Pfizer, o que te llevó Roche. Ahí ya tu credibilidad como científico se va al suelo. Y todo está entre todos estos científicos en ciencias económicas. Vos los ves publicando en La Nación, los ves publicando en La República, y nunca ves conflictos de interés. Claro, ¿verdad? Nos proponen modelos de país, modelos de ideas, pero nunca nos dicen qué hay de por medio, dónde están sus conflictos de interés, qué tienen que ganar a partir de las ideas que nos están metiendo en la cabeza, ¿verdad? Y yo creo que ese es un problema grande que hay, y todo empieza arriba. Si logramos poner en el poder gente transparente, que de verdad quiera trabajar por el país y no va a llegar a lucrar a costa del país, creo que las cosas pueden empezar a cambiar. Pero el problema es que ya aquí estamos en un problema entre qué es moral y qué es legal. Mientras sea legal, aquí la gente se la puede. ¿Cómo puede haber personas como el diputado Angulo ahí haciendo leyes? Eso es una cosa que, o sea, eso tiene que parar. O sea, ya no podemos tener gente cuestionada. Para mí una persona que es cuestionada judicialmente no puede estar haciendo leyes. Punto. Se llame Bejarano, se llame Calderón, se llame Angulo, se llame como se llame. Y eso es algo que tenemos que entrar. Es un problema serio, es un problema de ética. Yo no he estado muy afín al PAC más que todo porque yo soy contrario al plan fiscal totalmente. El problema no es que no hay plata, el problema es que la plata que hay no se usa bien. Y yo les puedo decir que de experiencia de haber trabajado en la caja, de haber trabajado en el Ministerio de Seguridad Pública, yo por ejemplo, mi laboratorio, yo tuve un laboratorio en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Sabe por qué tuve que renunciar? Porque mi jefe prefirió gastar el presupuesto en lo que fuera, con tal de gastarlo y que la plata no se volviera así. Entonces yo preferí renunciar y devolver ese laboratorio a que la calidad de mi trabajo se viniera abajo, porque mi jefe me estaba imponiendo que yo tenía que comprar cosas que yo no estaba de acuerdo. Y en el momento que para mí no es a contradicción, yo decía que función pública, pues, hasta luego. Mejor me dedico yo en el privado, me monto un laboratorio, trabajo por aparte, soy eficiente y soy feliz haciendo lo que hago, trabajando bien, que es que ir a sufrir, porque eso es lo que uno va a sufrir como profesional, no sufre mucho en la función pública. Especialmente si vos querés hacer las cosas bien.
porque desgraciadamente la idiosincrasia del tipo es el primero que saca la cabeza, a ver cómo se acordamos, perdón. Yo más que todo venía a escucharte y a felicitarte, y sintetizaste muy bien movimientos inclinados, y ojalá lo puedas cristalizar en algún documento, porque hay un segmento de la población que puedes agarrar, y ojalá, y vamos a hablar, lo vimos. Vamos a un comentario, porque mencionó el tema de la legalidad versus lo que es moral, ¿verdad? La inmoralidad. Y estamos llegando ya al absurdo, donde se quiere legislar para legalizar la inmoralidad. El plan de la inmunidad perpetua, ¿verdad? Es perfecto ejemplo. Justo cuando alguien llega Es como el al emperador, lo poder, hace legal. que tiene el máximo potencial de corrupción, ¿verdad? Porque está en el poder, de ahí en adelante es inmune. Y eso no puede ser. Bueno, toca casi que hacer el cierre, que tonta después de tanta intervención de tiempo excelente que ha habido. Pero, poco pensando en las palabras del compañero hace un rato, que más o menos veía términos de gana con otros, y que todo lo que hemos hecho acá está muy bien. Ojalá surjan comisiones y todo, pues para esos aportes a la propuesta ciudadana del partido cuando se dé la candidatura, sea quien sea. Yo voy a la parte, como más o menos inicia esto, cuando vos tocas la cuestión de las alianzas. Y las alianzas aquí como que solo se piensa en los partidos. Y desgraciadamente en el caso de Otón, tirando ahí para todo lado de todo lo que se les ocurra pensar, sin pensar que hay una gran cantidad de sectores de sus partidos que son trabajadores, que son vecinos nuestros, hasta familia nuestra, que han estado históricamente tal vez por ahí cercanos a algunos de estos partidos, y recientemente de la desbandada que hubo de nuestras filas también, que ingresaron al movimiento libertario, que sus votos salieron fundamentalmente del Partido de Acción Ciudadana. Hay otras alianzas que yo creo que son las que tenemos que implementar, que es la alianza con los sectores. Porque aquí los sectores, en el caso de la última elección, siendo candidato Tom Solís, ni siquiera permitió la foto con algunos sectores, porque él decía, cuando hablábamos del sector sindical, me acuerdo con Jorge Arguedas, que algunos de los compañeros, que todavía somos asambleístas, nos tocó elegir a los diputados, a las candidaturas para diputados, un grupo de compañeras y compañeros promovimos a Jorge Arguedas de Antec, un compañero valiente, luchador, tiene el grave pecado que es de izquierda. Entonces, en el caso de Otón decía, y una vez que nos sentamos con él, decía, mire, el problema con Jorge Arguedas es que si yo me tomo una foto con él, mañana publica La Nación una foto de él con Fidel, o con Hugo Chávez. Entonces decía, bueno, ¿cómo caminamos? Pero si es parte de la sociedad, es parte de la realidad nuestra. No podemos pensar así tan delgado. Nosotros seguimos hablando del sector de los trabajadores, del trabajo de calidad, del trabajo digno, del algo ni para qué, de los trabajadores del campo y trabajadoras del campo, campesinado nuestro. Construimos casi, yo diría que la mejor propuesta en términos para ese sector, y vimos cómo ese sector vota por el enemigo, por el enemigo de ellos, y de todos, lógicamente, que le está destruyendo, desgraciadamente, dijeron con el compañero, con el CNP, destruyendo el MAC, destruyendo toda la propuesta, no permitiendo que haya verdaderamente una banca para ese sector. Entonces, más que todo, yo a lo que voy es que esa gran alianza es con la que tenemos que empezar a trabajar, pero de verdad, sinceramente. Todo el debate que tengamos que hacer, toda la discusión que tengamos que tener con esos sectores irreverentes, como decía por ahí un político, un líder latinoamericano, irreverentes en el debate. Irreverencia en el debate, pero lealtad en acción, cumpliéndolo, porque al final el PAC no ha cumplido. En la foto, y cuando han sido y surgen las candidaturas a los diputados nacionales,
puestos por el candidato, vemos y se pregunta uno, ¿y estos de dónde salieron? ¿A quién representan? Todos ahí nos quedamos, y yo, bueno, por lo menos no recuerdo uno solo de los 7 que se pusieron, que representara un sector, y somos el Partido de la Acción Ciudadana, y resulta que ni siquiera supimos de dónde salieron. Yo lo que planteo en términos de usted como que aspira a la precandidatura, que todavía la última no me contestó si ya había presentado la candidatura, la precandidatura, pero si usted está dispuesto en realidad a sumar, porque hay un conflicto de intereses, usted es empresario, con el sector sindical, porque yo no sé si hay algún sindicato de sus empresas o una empresa suya, o si lo permite, si hay la libertad de que los trabajadores se puedan organizar sindicalmente, o solo en la otra figura que tienen, patronal, el solidarismo. Y se lo digo desde pequeño empresario que soy, además tengo la cantidad de gente que usted pueda tener, pero cuando los trabajadores en mi negocio se me paran, le digo, defiéndase. Y el día que no compensa, hay una, por lo menos que yo sepa, existe la ANEP, que incluye a empleados públicos y privados. Métanse ahí, ya que no hay la cantidad de gente aquí para que ustedes organicen un sindicato. Afíliense ahí, tienen la libertad de hacerlo. Entonces, con ese sector, con el campesinado, si van a hacer en este vez para la foto o más que para la foto, por lo menos la posibilidad de la foto. Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo le hago, si en realidad no va a haber un conflicto de intereses, por lo menos con ese sector, con el sector sindical, si se ha pensado o lo dejamos de lado. Bueno, muy buena pregunta. A mí yo soy un bicho raro en que soy un empresario, pero estaba en contra del TLC y me relaciono con todo el espectro político sin problemas. Ya que con el TLC, en los últimos debates televisados, a mí me tocó